¿Estamos listos para recibir palabra del Señor? ¿Cuántos están listos? Bueno, querida iglesia, yo no sé cuántos de ustedes vivieron los eventos del Mundial de Italia 90. Levanten su mano, por favor. ¿Sí lo recuerdan? Ustedes tienen más de 40 años. Yo estaba en la Universidad Distrital, allá en la sede Macarena A, el día que Colombia jugaba contra Alemania. Eso fue histórico. El país estaba paralizado, literalmente. Primero, porque hacía muchos años que no clasificábamos a un mundial. Segundo, porque estaba la expectativa, la esperanza de clasificar a la siguiente ronda de un mundial. Es decir, eso era algo increíble. Si Colombia empataba contra Alemania, entonces pasaba. Resulta que a nosotros los estudiantes ese día pues no nos dieron clase. Nos reunieron a una buena cantidad los que queríamos participar en el auditorio principal y nos colocaron pantalla gigante. Había ya pantalla gigante en aquella época, y ese auditorio estaba pero lleno de estudiantes, maestros de la universidad, y estábamos allí expectantes. Pasó el primer tiempo y había empate. Colombia-Alemania 0-0. Pasó el segundo tiempo y teníamos la esperanza viva en una clasificación histórica a la siguiente ronda. Pero ya cerca de terminar el segundo tiempo, Alemania nos hizo gol. ¿Sí lo recuerdan? Ese gol nos quitó todas las esperanzas que teníamos. Colombia había jugado muy bien. Y resulta pues que la gran mayoría nos sentimos defraudados, frustrados, y entonces en ese momento, como otros estudiantes, comenzamos a salir del auditorio. Los que conocen la sede Macarena A saben que es por allá en la montaña, arriba de la Plaza de Toros. Y yo iba bajando con otros estudiantes tristes. Íbamos bajando, llegando a la séptima, cuando hay una algarabía impresionante en el centro de Bogotá. Sí, allí los conductores comenzaron entonces a pitar, se volvió una locura. La gente arrojaba harina por todas las calles de los edificios de Bogotá, botaban papelitos blancos, eso era algo impresionante. Resulta que Freddy Rincón había marcado gol para Colombia y yo me lo perdí. Qué interesante, querida iglesia, pasar de un momento de frustración y de dolor a un momento de celebración. Y justo eso es lo que hoy en estos minutos quiero compartir con ustedes. Y el escenario que va a ser testigo de ese cambio, de la frustración a la transformación, es una barca. Y por eso les invito que vayan conmigo a Lucas, el capítulo 5 y el versículo 1. Lucas capítulo 5 y el verso 1 dice la palabra de Dios, y voy a leer de la versión, sí, Reina Valera. La palabra de Dios dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, ese lago de Genezaret también lo llaman el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Por favor, tengan en cuenta esa palabra, rogó, que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué sucede aquí? En primera instancia aparece la barca de la frustración. Lucas nos describe una escena que de pronto era muy familiar para aquella época. Nos describe que están a orillas del mar de Galilea o del lago de Genezaret, y que allí a lo lejos hay unos pescadores. Lucas no nos menciona uno de ellos, que es Andrés, el hermano de Pedro. También estaba allí porque los otros evangelistas refieren este hecho, pero Lucas lo describe un poco más amplio. Y estos pescadores estaban allí. Era una escena usual en esa época que los pescadores estuvieran a la orilla después de una noche de pesca. Estaban lavando sus redes. Pero también Lucas nos describe que ahí cerca hay un rabí, un maestro que está enseñando el nombre Jesús, y que hay una multitud que lo aprieta porque tiene ganas de escucharlo. Hay hambre de la palabra. Qué interesante eso, cuando hay un pueblo que tiene hambre por la palabra. Ese es el escenario que nos pinta Lucas. Pero más adelante en la historia, Lucas nos deja ver que esos pescadores que lavan sus redes habían pasado toda la noche intentando pescar, pero que no habían pescado absolutamente nada, ni siquiera un resfriado pescaron. Y resulta que su economía dependía de la pesca de esa noche. Qué tremendo es que cuando nosotros iniciamos algo con la ilusión de que nos vaya bien y las cosas no nos salen tan bien, la frustración nos puede venir. Así como esos pescadores estaban lavando sus redes esa mañana, probablemente en la mente de ellos estaba la angustia, la rabia, la preocupación, tanto trabajo, tanto desgaste, tanto trasnocho. Tal vez alguno de ellos, Pedro, que era el casado, no nos dice si los otros eran casados, decía para sí mismo: ¿y ahora con qué le salgo a mi esposa? Le prometí llevarla hoy a cenar. Le dije que hoy tenía un desayuno bueno. Nada de esto. Necesito pagar aquellos a quienes les estoy debiendo. Y en ellos estaba la sensación de rabia, la sensación de frustración, como es la sensación de frustración que tiene aquel que por la noche está cerrando su negocio después de haber esperado vender sus artículos y tiene que cerrar sin haber vendido absolutamente nada. Tal vez la frustración del vendedor ambulante que después de soportar la inclemencia del clima de Bogotá, al final del día no vendió los artículos necesarios para recibir lo mínimo para sus gastos. Probablemente la frustración de esa madre que a las 9 de la noche está lavando los platos cochinos que dejaron sus hijos. Ella se esforzó todo el día por brindarles lo mejor, pero ninguno de ellos reconoció mínimamente el esfuerzo de esta querida madre. Probablemente viene
la frustración y la tristeza cuando no hay reconocimiento al esfuerzo que hemos hecho, cuando no logramos los objetivos que nos hemos trazado. Como el deportista que practicó y entrenó 4 años para participar de los Juegos Olímpicos, y el día de la prueba se lesiona y no logra culminar su prueba. Eso trae dolor, eso trae frustración. Yo no sé a cuántos de ustedes en algún momento de su vida o estén experimentando en este momento esa sensación de frustración. ¿Habrá alguno aquí en este auditorio? Frustración por no haber logrado los objetivos. De pronto algunos muchachos dicen: yo esperaba llegar a los 30, a los 35 años y tener ya todo resuelto, haberme casado, tener hijos, tener una buena profesión, y nada de esto lo he logrado. Probablemente la frustración de aquellos que se casaron con la ilusión de tener un hermoso hogar permanente, pero hoy están viendo que las cosas no salieron como ustedes proyectaron que estas cosas salieran. Probablemente la frustración de alguno que está experimentando la enfermedad, el dolor, porque las expectativas no se han cumplido, y viene a nuestro corazón rabia, desánimo, desaliento. Ahora volvamos a la escena de los pescadores. No habían cogido nada. Bueno, sí, cogieron algo. ¿Qué fue lo que cogieron? ¿Por qué lavaban las redes? Porque cuando lanza la red, ¿qué cogen generalmente? Mugre. De pronto por ahí plantas, algas, qué sé yo. Y ellos necesitaban limpiar la red. Querida iglesia, tenga esta lección por favor clara. Mantén tu red limpia, porque tú no sabes que de pronto pueda venir la oportunidad de un milagro. Mantén tu elemento de trabajo, mantén tu disposición siempre presente, porque tú no sabes ni te imaginas lo que puede ocurrir o lo que tenga Dios para nuestra vida. Esos pescadores estaban cansados, frustrados, llenos de sudor, lejos de imaginarse que esa mañana algo iba a transformar sus vidas. Esa noche esa barca fue la barca de la frustración. Ahora, segundo punto esta mañana: la barca de la frustración se va a volver la barca de la oportunidad. ¿Por qué? Porque Jesús, al ver que la gente lo apretaba allí tanto, él necesitaba un poco de espacio y vio unas barcas. Imagínense cuál barca escogió. La de Pedro. La de Pedro. Y se subió a la barca. Lucas nos deja ver que Pedro ya conocía a Jesús, pero lo tenía como un buen rabino, como un maestro. Todavía no había recibido la revelación plena de quién era Jesús. Y Jesús se sube a la barca de Pedro. La barca era de él, pero ¿quién se la había dado? Iglesia, ¿quién se la había dado? Él puede tomar lo que él quiera cuando él desee, pero él no toma nada a la fuerza. Él espera la disposición de tu corazón. Porque Jesús necesitaba un poquito más de espacio, y él necesitaba que Pedro corriera la barca un poco. Lo que menos Pedro y sus amigos querían esa mañana era volverse a subir a la barca. Lo que menos quiere uno después de un día agotador o después de una temporada de esfuerzo sin resultados es volver allí. Pedro no quería. Por eso Pedro se hizo del rogar. Porque dice la Biblia que Jesús, ¿qué hizo? Le rogó. ¿Alguna vez a usted le ha tocado rogar en la vida? Levante la mano al que le ha tocado rogar. Ah, sí, a veces le toca a uno rogar. ¿Alguno de los que está aquí se ha hecho del rogar? Ah, ahora sí no levantan la mano. Hay gente que se hace del rogar para un favor, se hace del rogar para servir a Dios, se hace del rogar para venir a la iglesia, se hace del rogar para una cosa y la otra.
Mire que Pedro como que se estaba haciendo del rogar y él de pronto tenía muchas razones para decirle: Jesús, me duele la cintura, estoy trasnochado, estoy sudado, estoy cansado, Rabí. Yo necesito ir a mi casa a runcharme, a tomar un buen desayuno. Lo que menos Pedro quería era volver a esa barca. Allí, además, tú sanaste a mi suegra. Porque en el capítulo anterior dice que Jesús le había sanado a la suegra. Bueno, de pronto, ¿no? Y Pedro se hizo del rogar. Y Jesús le rogó y le dijo: Pedro, oiga, córrala un poquito, yo necesito subirme. Oye, el Rey del universo rogándole a Pedro que corriera la barca de la oportunidad. Yo no sé cuántos de los que están aquí conmigo, el Señor les ha insistido una y otra vez y se están perdiendo la bendición. ¿A cuántos de ustedes, en mi caso también, Dios usó a otros para rogarnos a través de la palabra y del evangelio? Reconcíliense con Dios, porque eso dice el apóstol Pablo, que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconcíliense con Dios. Dios te usa también de una u otra manera para que esa gente testaruda, dura, yo no quiero nada con Dios, te usa como instrumento. ¿Cuántas ocasiones Dios no te insistió para que tú hoy vengas a adorarlo y a exaltarlo con libertad? Pero mire el resultado. Y quiero volver a la escena de Pedro. Pedro a regañadientes. ¿Alguna vez usted ha hecho un favor a regañadientes? Levante la mano el que a veces, bueno, tocará. Usted quería dormir y a las 10 de la noche le timbraron en la casa. Y usted dice: ay, Señor. Yo creo que Pedrito a regañadientes corrió la barca. Jesús se sentó y Pedro siguió lavando. Y probablemente yo me imagino a Pedro, y ahora irá a predicar largo, como algunos que ahorita están diciendo: ¿cuánto se va a demorar Juan Carlos? No había reloj en esa época, pero me imagino: ¿y ahora a qué horas voy a llegar a la casa? Y Jesús enseñó desde la barca de Pedro, la barca de la frustración. Ahora era la barca de la oportunidad, una semilla en el reino. Querida iglesia, ¿cuántos de los que están aquí han facilitado su casa para un grupo? ¿Cuántos de los que están aquí han prestado su vehículo para poder servir en la obra de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí han dispuesto de su tiempo, de sus cualidades, de sus talentos para servir? Son semillas en el reino de Dios. ¿Cuántos han dejado de pronto de estrenar para sembrar en el reino? Déjeme decirles el día de hoy que esa semilla dará fruto, y fruto en abundancia. Dios no se queda con nada. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se queda con nada. Y quiero decirles algo, iglesia, probablemente tú en vida no recibas, porque es que hay muchos que hacen con el interés de recibir en el momento que ellos quieren. No, Dios tiene su tiempo para que eso que tú has sembrado algún día lo recoja. Y si tú no lo ves, lo van a ver tus hijos. Y si no lo ven tus hijos, lo verán los hijos de tus hijos, porque Él es un Dios de generaciones. Amén. Mi padre murió sirviendo a Dios, siendo pastor. Nunca fue un hombre popular, famoso. Sufrió allí en la obra, en la iglesia, una iglesia sencilla, pequeña. Se sacrificó muchas veces, sirvió a Dios con amor.
Y yo soy de los que pienso que lo que hoy recibimos como hijos es el resultado que mi papá dejó una semilla de servicio en el reino celestial. Mamá, papá, no se preocupe, siga sirviendo. No se frustre si no ve resultados, porque tarde o temprano la barca de la frustración se convertirá en la barca de la oportunidad. Ahora, querida iglesia, Jesús termina de enseñar. Imagínese la cara de Pedro. Ay, por fin terminó. Y ahora, después de que termina, llama a Pedrito. Venga, Pedro, para acá. Le va a pedir algo que rompe toda la lógica para un pescador experimentado y curtido como Pedro. Pedrito, ¿te querías ir para la casa? ¿Querías ir a desayunar rico? Devuélvete. Toma tu barca, boga mar adentro y lanza la red. La misma barca de la oportunidad y de la frustración ahora va a ser la barca del desafío de fe. ¿Por qué? Porque le dice: Pedro, regresa. La lógica de Pedro, ¿qué le indicaba a Jesús? Mire cómo Pedro le dijo. Primero se hizo el rogar. Es que Pedrito era una maravilla, ¿no? Un personaje. Luego ahora le dice: maestro, rabí, tú eres carpintero, maestro, conoces, yo soy pescador. Llevo años en esta tarea. Las mejores horas para pescar son las horas de la noche. Si no pescamos en la noche, ya no hay opción. Eso le decía la experiencia, el sentido común. Algunos dicen que en esa zona, las horas de la noche, los peces eran más fáciles de coger porque se ubicaban a la orilla, casi a la costa. Pero ahora Jesús le dice: Pedro, venga, boga mar adentro, la misma barca, regresa. Yo sé que estás agotado, frustrado, con rabia, no me querías prestar la barca, pero ahora, Pedrito, regresa y lanza de nuevo la red. Pedrito se dio la libertad de decirle: maestro, todas las noches hemos intentado hacerlo y nada, pero en tu palabra, si tú lo dices, lo voy a hacer. Ojo, eso es como el hijo que le dice a la mamá. No sé si Pedro lo hizo de esa manera. Que conste, yo solo te estoy obedeciendo. En otras palabras, si no sale el asunto, ¿de quién es la culpa? Es suya. Que conste, tú me estás diciendo que bogue mar adentro en las horas donde no hay posibilidad de pescar. Tú me dices: boga. Primer desafío de fe, volver allá, pero ya no se quede en la orilla. Vaya, sí, y boga mar adentro. Métase un poquito más. Tal vez hoy al Señor a muchos de ustedes les está diciendo: dejen de quedarse en la orilla. Ya no más untaditas de cristianismo. Ya ahora es tiempo de desafíos de fe. Láncense allí con una palabra de Dios, no por emoción, una palabra segura de parte del Señor. Y ahora viene el segundo: lanza la red. Ustedes se imaginan Pedrito regresando con Andrés, sí, porque por allí también necesitaban regresar estos pescadores cansados, frustrados, sí. Oiga, ¿qué hablarían entre ellos? Oiga, este Rabí es medio loco, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible? Pero hagámosle caso, pues igual, sí, llevémosle la idea. Y se fueron bogar allá mar adentro y lanzaron la red. Querida iglesia, probablemente el Señor a muchos de ustedes les esté hoy llamando. Él no cambia las circunstancias. Sabe que para muchos es fácil huir, para muchos es fácil dejar de insistir, pero probablemente a algunos de ustedes el Señor les está diciendo: no se vayan de allí,
Porque el lugar que fue tu lugar de frustración, de desaliento y objeto de burla, con mi palabra y tu obediencia como principio, será el mismo lugar donde yo te voy a hacer florecer. ¿Lo creyeron hoy? ¿Lo creyeron hoy? Donde te voy a hacer florecer. Habrá momentos de cambio, claro, pero hay instantes en que Dios no cambia las circunstancias, cambia el corazón. Mire que fue la misma barca de la frustración, la barca de la oportunidad, ahora la barca del desafío de fe. Pedro obedeció. Probablemente hoy el Señor a algunos les dice: vuelvan a intentarlo, pero confíen en mí. Abra ese negocio porque yo lo voy a bendecir. Vaya, llore por ese enfermo porque yo lo voy a sanar. Señor, pero si el último enfermo por el que oré se murió. Vaya, bogue mar adentro. Vaya y le habla a esa gente del amor de Cristo. Vaya y habla con ese gerente que te cerró la puerta, porque ahora vas con mi bendición. Envíe ese proyecto que yo lo voy a dar gracia. Probablemente algún muchacho aquí afanado y turbado y desconsolado le dice el Señor: vuelve a hablar con esa niña porque va a ser para ti. ¡Uah! Ojo, solamente si es la voz de Dios, ¿no? La palabra clara, eso no es por emoción, porque hay gente que se imagina cosas, ¿sí? Y no debe decir cosas que no, Dios nunca le ha dicho. Por eso sensibilidad a la voz de Dios. Y voy al último punto. La barca de la frustración, la barca de la oportunidad para sembrar una semilla, la barca del desafío de fe, ahora se vuelve la barca del milagro y la transformación. La misma barca. ¿Qué sucedió cuando ellos lanzaron la red? ¿Qué pasó? Dice que empezaron a sentir como que no podían y estaban siendo llevados hacia abajo porque era tal cantidad de peces que dice que ellos ya no podían y llamaron a otros que les ayudaran. Venga, Jacobo, Juan, ayúdenos. Y dice que ese día ambas barcas fueron llenas del milagro del Señor, porque las bendiciones hay que compartirlas, iglesia. Las bendiciones hay que compartirlas. Y ahora aquí hay otro principio. Iglesia, escúchelo bien. Usted y yo hacemos más con un minuto de obediencia a la voz de Dios que con toda una noche de esfuerzo en mis propias capacidades y sentido común. Aprende que cuando Dios te dice: voy a ir contigo, dale, el Señor te dará la victoria. Pero aquí hay algo aún más asombroso, iglesia. Quiero cerrar con esto. ¿Cuántas personas, cuando Dios les hace un milagro, una sanidad, les da un trabajo, una provisión, cuando de pronto les abre una puerta, qué hace esa gente? Se deja obnubilar, se deja entontecer por el milagro y se olvidan de quien hizo el milagro. Pero mire lo que ocurrió acá. Era un milagro de provisión. Con eso iban a solucionar todo. Peces llenando la embarcación. Tenían todo para resolver muchas cosas. Pero ellos no se dejaron distraer por el milagro. Ese día la barca se convirtió en una barca de transformación para ellos. Sí, Señor, gracias por el milagro, pero ahora va a aparecer el autor del milagro, que es lo más importante. Hay gente que busca a Jesús solo por el milagro. No, busca al autor del milagro. Amén. Cuando Pedro y los otros se dieron cuenta, dice que Pedro se botó, recibió una revelación
y dijo: apártate de mí. Ahora, ¿cómo le dijo? ¿Qué le dijo? Señor. Ya no era el rabí, ya no era el igual que se hace del rogar. Ahora estaba frente al Rey del universo. Y le dijo: apártate, Señor, porque yo soy hombre pecador. Y los demás, al ver la revelación, también cayeron. Eso fue lo que Dios hizo en ustedes, que hoy dan este paso de obediencia. Porque solo aquel que recibe la revelación de quién es Cristo está dispuesto a dejarlo todo por amor a Él. Los demás pondrán excusa, tienen religión pero no tienen a Cristo. Ese día Pedro, el rogado, Pedro, el hombre que en ese instante no quería mover su embarcación, ahora cae a los pies de Jesús y le dice: apártate. Y los demás también, porque a ellos fueron atraídos más por el autor del milagro que por el milagro en sí. Y resulta que Jesús les dijo: tranquilos, no tengas miedo. Yo sé que ustedes son frágiles, yo sé que ustedes son hombres con errores, yo sé que ustedes tienen flaqueza, yo sé que ustedes son así, pero no teman, porque desde hoy serán pescadores de hombres. No tema, iglesia. Dios sabe cuáles son las luchas que cada uno de ustedes tiene, cuáles son esas situaciones con las cuales todos los días se levanta, pero hay algo en su ser interno que lo hace confiar en el Señor, que lo hace depender de Él. Él dice: no teman, porque la gloria no es para ustedes, la gloria siempre será para Él. ¿Y qué dice? Cierro con esto. Pedro el rogado, ¿qué hizo cuando Jesús le dijo: serás pescador de hombres? Los cuatro, dejándolo todo. Cuando tú recibes la revelación de quién es Jesús, a ti no te importa nada más, y tú eres capaz de dejar todo por amor a Él. Por amor a Él. No significa abandonar la familia, no significa abandonar los amigos, significa que Jesús será lo más importante en tu vida. Iglesia, la barca de la frustración se volvió la barca de la oportunidad. A pesar de la frustración, colocó esa barca para servir al Rey. La barca de la oportunidad se volvió la barca del desafío de fe. Y la barca del desafío de fe se volvió la barca de la transformación. Iglesia, no sé cuántos experimentan la frustración, el desánimo, el desaliento. Se le fueron las ganas de seguir luchando. Ha sido toda una noche larga de esfuerzo y esfuerzo. Tal vez esta mañana el Señor le está diciendo: ha estado luchando en sus propias fuerzas, intentándolo con su capacidad y su sentido común. ¿Qué tal si se humilla hoy y reconoce que sin mí nada puede hacer? Porque la barca de la frustración el día de hoy, con tu obediencia, se puede convertir en la barca de la transformación.